Hola chicos, aquí estamos. Estamos haciendo o vamos a intentar hacer algo durante todos estos días que tenemos que estar en casa y que no podemos ir al aula de pintura. ¿Vale? Entonces, como no sé qué material tenéis en casa, ni qué es lo que habéis hecho estos días, vamos a empezar viendo qué posibilidades tenemos con el material que tenemos en casa. Yo también me he dejado parte de él en Sondica, pero tengo unos rotuladores y tengo unas pinturas de pasta. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo primero es hacer pruebas de material. Después de hacer las pruebas de material, vamos a ver de qué manera crear un personaje durante todos estos días y inventarnos el sitio donde vive ese personaje y la vida de ese personaje. Le tenemos que poner nombre, porque no le vamos a llamar personaje durante todo este curso. Entonces, esto va a ser la primera parte del curso. Luego ya iremos a dibujar cosas más reales, pero siempre transformándolas un poco. No vamos a ser como una máquina de sacar fotos. Entonces, vamos a empezar. Al utilizar los materiales, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se comportan. Entonces, yo por ejemplo voy a coger este, que es un magenta, y voy a hacer, nada, unas poquitas rayas y voy a empezar a utilizarlo. Puedo hacer así, a base de línea, puedo luego ir mezclando. Vamos a ver si yo le pongo este otro color aquí y luego le doy por encima unas líneas de este color, ver qué tipo de tono o qué tono me va a salir. También estoy experimentando que depende de la línea que me meta, pues me va a salir me va a indicar una dirección u otra. Ahora, mira, estoy mezclando con el rojo y este igual me convence un poquito más. Y esta va a ser la tapa, ¿veis? Yo ya empiezo a ver cosas aquí. Bien, hemos hecho este. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es ver cómo se comportan. Yo puedo hacer puntitos pequeños, o puedo hacer puntitos más gordos, o puedo hacer línea. Y puedo hacer una línea más gorda, pero eso yo puedo hacer con mis rotuladores que tienen esta punta. Pero si tenéis unos rotuladores con punta dura, si hacéis los puntuchos, pues bien, pero luego esa punta dura la podéis poner un poco inclinada y os va a pintar más ancho. O sea, es ir viendo las posibilidades que tenéis con el material que tenéis. Podemos empezar a hacer, pues no sé, pues a ver, vamos a empezar a pensar en un personajillo que tengamos por ahí. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerle una cabeza redonda y le vamos a poner unos ojitos aquí, la nariz, pues puede ser así y está contento. No sabemos si es chico o chica, pero le podemos empezar a poner unas orejas, podemos empezar a poner pelo y vamos a ir pensando qué es. Yo le voy a vestir así, con un triángulo, y le voy a poner unos pantalones verdes y le voy a poner rayas. Esto me parece a mí que va a ser, yo creo que la mía va a ser una chica. Y entonces puedo empezar a hacer pruebas de material qué pasa si mezclo el verde con el azul y cosas de esas así. Y poquito a poco voy a ir inventándome un personaje. Otra cosa que podemos hacer también para activar un poquito la imaginación durante estos días va a ser dibujarnos la mano, pero no nos vamos a dibujar la mano como siempre, sino hacer gestos con la mano y luego ver qué podemos hacer con esas líneas
que nos han salido, por ejemplo. Entonces, yo luego, después de hacer estas líneas, puedo empezar a darle vueltas y ver qué es lo que me puede salir de aquí. Entonces, si yo estoy haciendo esto, pues puedo pensar, mira, si yo vengo por aquí y luego hago así y luego hago así, le pongo aquí un ojo y esto puede ser un conejo. ¿Y quién está aquí detrás? Pues aquí estará, no sé, vamos a pensar, este tiene de mal humor. ¿Quién puede estar aquí? Pues por ejemplo, un lobo extraño. Puede ser un lobo que está detrás del conejo. ¿Veis? Y entonces poco a poco me voy inventando un personaje. Y voy empezando a hacer líneas y voy a ir desarrollando pues algo que me he inventado. Este desde luego tiene mal humor. ¿Veis? Y entonces simplemente con el gesto de una mano. Lo que quiero que hagáis esta semana entonces va a ser líneas, mezclas de colores, ir consiguiendo diferentes personajes, diferentes pruebas. Y luego, la semana que viene, vamos a crear un personaje y nos vamos a inventar su historia. ¿Vale? Venga, hasta luego y ánimo.